Hay riesgos de una posible recesión mundial. Quédate y te contaré quién lo pronostica y sus causas. Hola amigos inversores, ¿cómo están? La semana en los mercados estuvo dura y los últimos datos y predicciones no acompañan. Les cuento el rendimiento de los grandes índices, las causas de la baja de los mercados y los últimos datos de inflación estadounidense. Además, te diré cuánto aumentará las tasas de interés la Fed y dos datos que apuntan a que es muy probable que la recesión afecte no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Hasta el lunes, los índices habían registrado una subida constante en las sesiones anteriores, ya que la preocupación de algunos inversores por las grandes subidas de los tipos de interés parecía haberse calmado. Además, la caída de los precios de las materias primas había aumentado las esperanzas de que lo peor de la inflación haya pasado. Pero todo se fue por la borda el martes. Los principales índices cerraron su peor jornada en más de 2 años, impulsados por los datos negativos de la inflación. Los inversores vendieron de todo, desde acciones y bonos hasta petróleo y oro. En el rendimiento semanal, el S&P 500 cedió un 4,64%, el Nasdaq un 5,76% y el Dow Jones un 4,03%. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron a niveles que no se tocaban desde mediados de julio, y el S&P 500 cerró por debajo de $3.900, un nivel de soporte vigilado. Además, el S&P 500 y el Nasdaq sufrieron sus peores caídas porcentuales semanales desde junio. FedEx fue el catalizador negativo del viernes. La empresa cayó con fuerza tras su informe de resultados, citando el debilitamiento de la demanda de los envíos globales. Además, en una entrevista con Jim Cramer de CNBC en Mad Money, el CEO de FedEx dijo que espera que la economía entre en una recesión mundial. Esta es la primera advertencia, después te contaré la otra. En los resultados del primer trimestre fiscal, la empresa no alcanzó las expectativas de Wall Street. Presentó un beneficio por acción de $3,44 frente a los 5,14 esperados y unos ingresos de $23,2 billones frente a los 23,6 billones esperados. Por otro lado, nuevos datos mostraron que el índice de precios al consumo aumentó un 8,3% en agosto con respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra es inferior al 8,5 de julio y al 9,1 de junio, la tasa de inflación más alta de las últimas 4 décadas, pero también fue superior al 8% esperado por los analistas y los mercados reaccionaron mal a los datos. Las cifras muestran que la inflación está disminuyendo, pero a un ritmo más lento del que los inversores y economistas habían previsto. Déjame tu me gusta y no te pierdas todo lo que tengo para ofrecerte más adelante. Fue publicada información que mide los precios de los proveedores estadounidenses y también reflejó elevada inflación. El índice de precio al productor, que mide lo que los proveedores cobran a las empresas y a otros clientes, subió un 8,7% en agosto con respecto a hace un año. En términos mensuales, la lectura disminuyó un 0,1% respecto a julio, en línea con las expectativas de los economistas. Además, las ventas minoristas aumentaron un 0,3% en agosto, según informó el jueves el Departamento de Comercio, lo que demuestra la resistencia de los consumidores estadounidenses frente a la elevada inflación. Y por otro lado, las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos disminuyeron por quinta semana consecutiva, ya que los empleadores retuvieron a sus trabajadores en un mercado laboral persistentemente ajustado. Suscríbete. Algunos analistas esperaban que los funcionarios consideraran la posibilidad de reducir el ritmo de la subida de los tipos de interés si los datos seguían mostrando que la inflación disminuía. La última información socavó esas esperanzas, porque están bastante asentados los argumentos para que la Fed suba los tipos en al menos un 0,75% la próxima semana. Los futuros de los fondos federales, utilizados por los operadores para apostar por los movimientos de los tipos de interés, mostraron el viernes una probabilidad del 84% de que el Banco Central suba los tipos en 0,75 puntos porcentuales. Los datos también muestran que los operadores asignan una probabilidad del 16% a que la Fed suba las tasas de interés en un punto porcentual, según los datos de CMA Group. Ahora te traigo un dato que está aterrorizando a los seguidores del mercado inmobiliario estadounidense. En cuanto al mercado inmobiliario estadounidense, te muestro uno de los principales indicadores del sector. La estadística de oferta mensual de viviendas nuevas es un dato que muestra cuánto tiempo duraría en el mercado el inventario actual de casas nuevas en venta, dado el ritmo actual de ventas, si no se construyeran más casas nuevas. La imagen adjunta muestra cómo se ha disparado la oferta de viviendas sin vender. Está casi al mismo nivel que en 2008. Las columnas grises nos muestran cuándo hubo recesión en Estados Unidos.
Si analizamos con más profundidad, prestando atención a las recesiones, cuando este indicador alcanzó un 9% o más, históricamente siempre se produjo una recesión posterior en los Estados Unidos. Actualmente, el índice está cercano al 11%. ¿Qué consecuencias trae la baja de la venta de inmuebles? Estas. El aumento de la oferta de inmuebles provoca la disminución del precio de los mismos. En otras palabras, hace que los vendedores tengan que reducir los precios para poder vender, porque no se vende un carajo. A su vez, la baja de precios perjudica los beneficios de los bancos cuando embargan las propiedades, lo que conlleva a que los préstamos sean menos atractivos, porque lo primero genera que los bancos endurezcan más las políticas de concesión de préstamos. Y por último, la reducción de la disponibilidad de préstamos hace que los precios de los inmuebles caigan aún más, haciendo que una vivienda sea más difícil de adquirir para el ciudadano común. ¿Y tú cómo crees que va a seguir la economía estadounidense en los próximos meses? Déjame un comentario. Lamentablemente, te tengo otro pronóstico negro. El Banco Mundial dijo el jueves que el mundo puede estar acercándose a una recesión global mientras los bancos centrales de todo el mundo suben simultáneamente los tipos de interés para combatir la persistente inflación. Las tres mayores economías del mundo, Estados Unidos, China y la zona del euro, se han desacelerado bruscamente e incluso un golpe moderado a la economía mundial durante el próximo año podría llevarla a la recesión, dijo el banco en un nuevo estudio. Además, el presidente del Banco Mundial manifestó que el crecimiento mundial se está ralentizando bruscamente y es probable que se siga ralentizando a medida que más países caigan en recesión. A menos que las interrupciones de los suministros y las presiones del mercado laboral disminuyan, la tasa de inflación subyacente mundial, excluyendo la energía, podría mantenerse en torno al 5% en 2023, casi el doble de la media de 5 años antes de la pandemia. CONC. Conclusiones. Los mercados siguen picados y habrá mucha volatilidad la semana que viene porque el próximo martes y miércoles serán las reuniones de la Fed y se discutirá cuánto se subirán las tasas de interés. Pero la inflación en Estados Unidos ya bajó 3 meses seguidos, ya está, ¿no? La inflación aflojó un poco, pero no lo necesario para calmar a los inversores y a los mercados. Queda un largo camino y mucha subida de tasas de interés. Por otro lado, el dato del índice inmobiliario que les presenté concluye que la subida de los tipos de interés están empezando a afectar ese sector. Y teniendo en cuenta el valor actual del índice, daría la impresión de que las cosas podrían empeorar en los próximos meses. Respecto a las tasas, creo que la Fed hará otra subida de 0,75 puntos, aunque no descarto una subida de un punto completo, aunque lo veo difícil. Respecto a las proyecciones negras del Banco Mundial, ya de por sí una recesión dura en Estados Unidos difícilmente no afectaría a muchos otros países. Pero encima en este contexto hay que agregar que Europa tiene inflación alta y China tiene muchos demonios con los que lidiar entre problemas del sector inmobiliario y financiero, los cuales trato en profundidad en este video que te dejo aquí arriba, que te puede gustar. Así que lo de una futura recesión mundial actualmente no parece un escenario tan descabellado. Pero como siempre en estas cuestiones hay que ir viendo cómo se dan las cosas los próximos meses y tener siempre los ojos bien abiertos para las oportunidades que nos brinden los mercados. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu me gusta o comentario. Nos vemos en la próxima.